Bueno, regresamos a la nota dura. Gracias por seguir con nosotros y me da de verdad muchísimo gusto que nos acompañe esta noche Úrsula Camba. Ella es historiadora, coautora del libro Caro Cruz. Gracias, Úrsula, por estar por acá. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Buenas Javier, noches, con mucho, muy contenta ¿Cómo de va estar todo? aquí. Muy bien. ¿Qué tal te fue en la FIL? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué presentaste? Sí. Presentamos la colección Caro Cruz, que es un esfuerzo por acercar a la gente a los héroes y a los villanos de la historia mexicana. O sea, Desde sí otro hay punto héroes de y vista. villanos. Siempre ha habido. Desafortunadamente, porque a mí no me gusta esa clasificación tan maniqueísta en el bueno puro y el malo, malvado, que no tiene nada bueno, ¿no? Y este esfuerzo justo es tratar de matizar esas y pulir esas aristas que hay en torno a los personajes que nos enseñaron, además desde niños, muy aburridos. La historia es muy aburrida. ¿Por La qué? gente no le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué nos la enseñan así? Mira, yo creo, ahora se ha hecho como un esfuerzo, pero yo creo que parte de la educación que nos dieron desde muy niños, hace 50 años, era un poco como subestimar al niño. Como que le tenías que enseñar así, porque si no el niño no iba a entender. Que en lugar de integrar y decirle, así como tú tienes cosas buenas y malas, estos también tienen cosas buenas y malas, Claro. ¿no? Y también apostaron mucho a la memoria, pues aprenderse las cosas de memoria, que es un absurdo, porque si te lo aprendes de memoria, así como el callejón del beso, y lo que sí te dicen, no, pero no lo entiendes, no te sirve de nada, ¿no? Entonces, pues creo que este esfuerzo se suma a otros anteriores que a lo mejor ha habido, pero que este trata de ser innovador en ese sentido, de devolver la humanidad a estos personajes. ¿Pero a ti siempre te gustó la historia? Siempre. Siempre. ¿Por qué? ¿Quién fue el que te dijo, ven para acá? Fíjate qué curioso. Yo en realidad quería ser psiquiatra. ¿Qué tiene que ver también con eso? Porque estás ahí indagando en el pasado del paciente. Me llevaron al anfiteatro de la UNAM y dije, ay, no, los muertos mejor, pero los de papel. ¿No? Y entonces vi el programa de historia que di en la Ibero, porque yo estudié la licenciatura en la Ibero y la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Y vi el programa y dije, esto es lo que yo siempre he querido. Y digo, salvo bueno, cuando la gente te pide que trabajes gratis, ¿no? Que eso es una cosa espantosa. Nunca me he arrepentido de estudiar historia. Y ¿sabes qué? ¿Qué es lo curioso? Que yo justo pensaba eso. La gente tiene que enterarse de estas cositas de la historia que están bien padres y que no nos llegan de niños, porque todo era lo de la monografía, que además era horrible, ¿no? La monografía, la fecha. En cuanto salías del examen se te olvidaba la fecha. Incluso estas visitas a los museos, ¿no? De ve y copia lo que dice ahí. Exacto, que son aburridísimas. Pues, o sea, no. ¿Y quién te enamoró en la historia? ¿Qué personaje? Sí. ¿O qué persona de la vida real? A ver, esas dos preguntas. Ay, Dios mío, qué buena pregunta. ¿Qué personaje? Tuve un maestro de historia medieval, Antonio Rubial, que enseñaba la historia, que era una cosita... Historia medieval. Historia medieval. Y después nos dio Europa moderna. Y era espectacular. ¿Por qué es su extraordinario? clase. ¿Por qué era extraordinario? ¿Por la manera en la que te llevaba? Sí, porque apoyaba mucho en aquel entonces. Ahora sabes qué pasa, estamos muy saturados de imágenes. Yo, por ejemplo, cuando doy una plática o una conferencia y me dicen que si quiero PowerPoint o algo, jamás pido apoyos visuales, nunca. Porque estamos ya muy acostumbrados a la imagen y a descansar la vista en la imagen y entonces te distraes. En cambio, si no les llevas nada, o te ponen atención o te ponen atención. Y no hay nada más que ver más que tú que les estás hablando, ¿no? Entonces, pero Mira, qué interesante, sí, es que sí, la gente está ya muy saturada de imágenes. Y entonces, si tú le pones la imagen, échala la flojera. Ya se me murió en la boca, y ya no te pone atención. Entonces, en aquel entonces, este maestro era de los pocos que apoyaba su clase con imágenes. Entonces era bien padre porque te iba contando no esta historia aburrida de fecha, sino cómo se iba haciendo el entramado de la literatura, cómo vivía la gente, los campesinos. Y a mí me empezó a interesar eso porque además la escuela que enseñaban en la Ibero era la escuela francesa de historia, que era la innovadora, la que hacía la historia de... Hay una historia, aunque no lo creas, hay una historia de la mierda. Es decir, cómo iba la gente al baño. Porque hay cosas que creemos que hacemos, ¿no? Sí. No, bueno. Siempre de la misma manera. No. No, el baño es privado, no siempre fue privado. Hacías con tus amigos y decías, estaba por el jefe y quién sabe qué. Así como hay una historia del llanto, una historia de la risa, una historia del vestuario, ¿no? Una historia de la comida, lectura. de la lectura. A mí me sorprende mucho, fíjate que hace poco me encontré con esta historia de cómo fue que el hombre pasó de la lectura
silente o de la lectura en voz alta a la lectura silente. Me parece que es un paso que no se me hubiera ocurrido. O sea, que no se me hubiera ocurrido nunca. Que antes toda la lectura fuera en voz alta. Claro, porque la gente no sabía leer, la gran mayoría de la gente no sabía leer. Pero me parece increíble que el hombre no haya... Por supuesto, ya después ves los procesos históricos y culturales, incluso de las palabras y todo, pero es increíble cómo damos por hecho muchas cosas. Exacto, es que eso es a mí lo que más, digamos, me motiva de la historia. Estas prácticas que hacemos tan cotidianamente, Javier, que ya no reflexionas sobre ellas, ¿no? Es como expresiones que dices con mucha frecuencia y que no tienes ni idea de dónde vienen. ¿Por qué? Porque son tan cotidianas que no reflexionas, porque ya las haces en automático. Viste a tus papás hacerlos, a tus compañeros de clase, sí, a tus abuelos, mis abuelos, todos, sí. Desde tiempo inmemorial repetir esas prácticas, y a mí me gusta el ejemplo del taco, siempre les pongo el ejemplo del taco. A ver, es maravilloso. Tenía una amiga que trabajaba en el consulado, me parece que era en Maryland, y entonces tenían que conseguirles papeles a los inmigrantes que se habían ido, mexicanos, sin nada, sin un elector, una credencial de un club, una credencial de nada, una licencia. ¿Qué pasaba? Les tramitaban para poderlos regresar, pero pues demostrar que eran mexicanos, sino cómo viajan, para sacarles el pasaporte. ¿Qué pasa? Había muchos centroamericanos que trataban de imitar el acento de algunos, por ejemplo... Y seguramente a veces lo lograban para poder tramitar y quedarse con papeles de mexicano, poder regresar a México a lo mejor y conseguir aquí un trabajo. ¿Cuál era una de las pruebas que les hacían que a mí me parece, por su sencillez, espectacular? Háganse un taco. Solamente un mexicano sabe cómo se hace un taco y cómo se come. Oye, qué extraordinario. Nadie te dijo, a ver, mira, Risco, le pones el hilerito y vas a levantar este dedito. No. Viste a tus papás toda la vida, has visto cuando vas a las taquerías a todos comer tacos. Un mexicano no se come el taco así, no se lo come con cubiertos, ¿no? No se lo come así, se lo come así, agachadito, ¿no? Y eso es muy mexicano, seas de donde seas, y nadie te dijo cómo hacerlo. Eso es también parte de nuestra historia, parte de la identidad sobre la que no reflexionamos. Pues es la historia que te gusta al final, o sea, es el tratar de entender el por qué estamos, por qué llegamos a este libro, por qué llegamos a este héroe, por qué llegamos a este villano. Exactamente. A ver, platícanos un poco de este gran proyecto de Caro Cruz. Mira, este esfuerzo que coordina Alejandro Rosas es esta entrada a lecturas mucho más sencillas, mucho más ensayísticas, sin el aparato crítico, aunque con el rigor de un especialista en la materia, para que la gente pueda acercarse a estos héroes, sobre los que tenemos un montón de ideas preconcebidas, de prejuicios, de estereotipos, que no nos permiten comprender al personaje, porque en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Repiten cosas que oyeron, ni siquiera las leyeron, cosas que oyeron, sin que haya como mucha reflexión de por medio. El caso de Santana, por ejemplo, pues lo critican muchísimo, el traidor, sí. Pero a Santana iban por él y lo llevaban, por favor ayúdenos. O sea, no es que Santana dijera, por favor, iban a su hacienda de Manga de Clavo, ahí donde estaba jugando con sus gallos, lo llevaban. Y por ejemplo, Hernán Cortés, los indios, es el término correcto, luego la gente se enoja y cree que es un insulto. En el siglo XVI se les llama indios. Los indios, cuando llega Hernán Cortés, después de la conquista a cualquier lugar, se arremolinan alrededor de él. Por eso la corona dice, no, espérenme, a ténganmelo quieto, porque si no al rato me va a levantar a toda la gente. Claro. Pero esas son cosas que la gente no sabe. ¿Por qué? Pues porque se aprendió a lo mejor 2 fechas que se le olvidaron y no logra llegar como a la carnita de ese ser humano que era igual que nosotros, iba al baño, dormía, tenía miedo, tenía sueños, o era mujeriego, como un ser humano, pues donde uno pueda, es que la historia tiene que ser eso, un espejo, en el que tú te puedas ver o te puedas distanciar. Eso, que desde el presente digas, ok, encuentro estas diferencias o encuentro estas previvencias. Y en ese sentido, la colección lo que está buscando justamente es eso, que la gente pierda, ¿no?, esta distancia y esta aversión que siente por la historia, que es muy comprensible, ¿eh? A mí cuando la gente me dice, ay, a mí se me hace aburridísima, sí, tienes toda la razón. Y a ver, ¿cómo llegas a estos textos? O sea, ¿cómo descubres esa cara? ¿Cómo llegas a decir, ni hay malos, ni hay buenos, hay personas?
que tienen errores, que tienen aciertos, que algunas son más inteligentes, algunas son más tontas, pero porque supongo que hay mucha gente que está considerada prócer de la historia que dices en realidad... Bueno, sí, claro. Dices, no iba por ahí, pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cuánto tienes que documentar? Eso que señalas es importante, mira. La gente tiende, por ejemplo, a leer mucho lo que llamamos nosotros fuentes secundarias, que son libros. Okay. Cuando uno busca el rigor en un texto, entonces lo que haces es te vas a las fuentes primarias, que son los documentos de la época, pero no te vas con la finta, porque siempre un documento está pensando, la persona que lo escribió, en el interlocutor, quién lo va a leer. Y ahí tú tienes que hacer como un hilado muy fino. Súper interesante, claro. Porque, por ejemplo, si yo leo una relación de méritos, las relaciones de méritos eran documentos que hacían los descendientes de conquistadores en el 16 para que no les quitaran sus encomiendas. Entonces, por ejemplo, mi papá que vino con el capitán Cortés en el año de no sé qué y ayudó porque era capitán de Urben Bergantín en el lago y entonces yo ahorita estoy pobre y viuda y tengo muchos hijos que mantener y para que la corona les diera una pensión. Entonces siempre es un tono muy lloroso, el de las relaciones de méritos, así de, no tengo un quinto, pero mi papá hizo y mi abuelito también. Entonces uno tiene que leer eso y decir, ok, le está hablando a la corona, ¿qué es lo que quiere sacar? Una pensión. Todo eso es algo que se hace con el oficio, pues no leyendo, porque la gente me dice, yo he leído 10 libros, sí, bueno, claro, pero tienes que acercarte a las fuentes y saber qué es lo que te está queriendo decir y desentrañar el significado que está como escondido, pues, en ese texto. No es tan fácil. Y, por ejemplo, ¿tú a dónde recurrías? O sea, vaya, vas conociendo como distintos autores, te vas acercando a distintas fuentes que dices, este matiz que quiero me lo da este autor. Mira, yo, por ejemplo, para el caso de Hernán Cortés, a mí, de los cronistas, el que más me gusta es Bernal Díaz del Castillo. Okay. Porque ¿Por qué? Hernán Cortés escribe sus cartas de relación, pero siempre tienen un tonito como muy institucional y son muy farragosos, no tiene una pluma muy ágil, a pesar de que él mentalmente es un tipo muy ágil, muy bueno para los dichos, ¿no? Para escribir. ¿Hernán Cortés? Sí, Hernán Cortés era muy ágil mentalmente, así para juegos de palabras, proverbios, dichos. Lee el libro, te va a encantar. ¿Qué pasa? A la hora de escribir no es lo mismo, tú sabes que hay gente que no escribe como habla. Y Cortés escribe muy aburrido, Bernal Díaz no. Es un soldado que va acompañándolo y que además después hay quien dice que no existe, que el texto lo escribió Hernán Cortés. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, yo creo que sí es un texto de Bernal Díaz. Pero a mí ese es el que más me gusta, me parece el más divertido, el que te da detalles así más, como con más carnita. Pero hay otros muchos, está López de Gómara, el cronista anónimo, el conquistador anónimo, Andrés de Tapia, Torquemada, Clavijero, por supuesto. Entonces, ahí, que eso es algo que aprendes cuando estudias historia, aprendes como a seleccionar a quién le está hablando el cronista. López de Gómara, por ejemplo, es el biógrafo de Cortés. Cortés le paga, entonces, ¿qué va a hacer? Pues poner una buena imagen de Cortés. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, que es el que avienta la leyenda negra sobre los españoles. Odia a Cortés, se conocían desde Cuba. Entonces, todo lo que va a hacer es pegarle, decir, mataron muchísimos indios, traigan negros para que trabajen, pero nadie se acuerda de eso, ¿no? ¿Qué decir del papel de la mujer como historiadora? Híjole, es un oficio bien castigado. ¿Por qué? Mira, porque tú sabes que en general, pues, en México hay una diferencia de trato y salarial. O sea, yo no soy, digamos, una activista, una feminista en activismo, pero sí lo he sufrido en carne propia, porque sí hay una diferencia en el trato que te dan y en las oportunidades laborales. Yo creo que mi gremio ha cometido el error de trabajar muchas veces gratis. Y entonces la gente pues cree que te puede pedir el trabajo gratis. Yo siempre les pongo el ejemplo de la lavadora. Llega un señor a una tienda y le dice al dueño de la tienda, oiga, esa lavadora está espectacular, me encanta su lavadora, nadie tiene la lavadora que usted tiene. ¿Y qué cree? Como está padrísima, me la voy a llevar. No tengo para pagársela, pero usted tiene mucha suerte de que yo me lleve su lavadora. Es lo mismo. Te piden grandísimo que trabajes gratis y dices, ¿cómo? Pero si lo que usted me está pagando es lo que yo sé, porque llevo 25 años estudiándolo, ¿no?
Claro. Entonces sí, es un oficio bien difícil, pero ¿sabes qué? Cuando ves que a la gente le gusta, que quiere saber más, dices, vale la pena, pues vamos a seguir en esta cruzada, pues para que la gente pueda... ¿Sabes qué? Yo creo que también parte de reconstruir el tejido social de este país es darle a la gente eso, no una historia de victimismo, de derrota, de pérdida, de despojo, no, una historia de integración, de mestizaje, de la creación de otras cosas que no existirían si no hubieran sucedido de esa manera. Claro. A ver, ¿qué otros personajes están en esta colección de Caro Cruz? Eso por ahora está en Top Secret, lo tiene el señor Rosas y no estoy autorizada para hablar de pero eso. Tienes por ahí una exclusiva. No, bueno, ok. ¿Y por qué Cortés? Porque es el gran villano. Yo creo que Cortés, Santana, en la colección está el Padre Hidalgo, que es... al contrario, el bueno, y vamos a quitarle esos pedacitos para que se vea que también era medio salvajón y de repente se pasó por las armas unos españoles que ya se habían rendido, que habían dicho, ya, ahí muere, tarácatelas, échenselos a todos. Justo es empezar por estas grandes figuras que reciben el odio nacional. Cortés recibe el odio nacional en general, Santana también, son los grandes asesinos, traidores. ¿Por qué? Porque se replican, como te digo, una serie de estereotipos, de ideas preconcebidas. Y entonces cuando a mí la gente en Twitter, por ejemplo, me dice, es que Cortés, ok, lo odias, dime qué has leído. Está bien, uno puede hacer empatía con un personaje, decir, me cae mal, ok, está bien, pero ¿qué leíste? Si me lo estás diciendo porque un profesor de sexto de primaria te dijo eso y tú lo repetiste hasta el cansancio, no vale. Es como si yo me pongo a opinar, no sé, de economía o de astronomía, pues no sé, vi medio capítulo de Carl Sagan, de Cosmos. ¿Servirá? No, pues no nos sirve, ¿no? Pero es una lectura transversal lo que veo, ¿no? Es una lectura que va desde, o sea, que puede ser interesantísimo para contárselo a un niño de primaria, lo que sucede, para que lo agarre un niño de secundaria, para que lo vea alguien de prepa, universidad, o alguien que verdaderamente ni siquiera sea como que se apasione, sino que trate de... A mí me causa mucha curiosidad el tema de las biografías, por ejemplo, y que nos lo dé desde su visión, una visión como Alejandro Rosas, como la tuya, por supuesto. Claro. Pues me parece que, vaya, nos acerca algo... híjole, hasta como tema de conversación de fin de semana maravilloso. Sí, totalmente, para hacer un debate, pero rico, ¿no? Con carnita, y de entender. A ver, y en este esfuerzo, separándonos un poco de esto, de Caro Cruz, ¿qué te parece lo que está sucediendo ahorita? A mí me llama mucho la atención cómo se ha impregnado y cómo ha, en manera de comunicación, el nuevo gobierno dicho esta frase, la cuarta transformación. Cómo se agarra de la historia para echarnos en cara que lo que está sucediendo va a ser histórico. Es una pregunta difícil porque, mira, yo en general, la gente que me conoce sabe que la política me repele bastante. Es un área donde además de que me cuesta mucho trabajo saber quién, por qué, a dónde se pasó, a quién le está hablando justamente, para quién va ese mensaje. Creo que lo que hay que buscar es más profundidad en las lecturas. Si se va a hacer un discurso que esté sustentado como en la experiencia histórica, está bien, ok, pero volvemos a lo mismo. ¿En qué lo está sustentando? ¿Cuáles son las lecturas? ¿O cuál es el discurso que quieres que esté bajo digamos, esa promesa, ¿no? O esa esperanza que estás queriendo darle a los mexicanos? Porque en el fondo es eso, ¿no? Es una esperanza. Sí. Y todo el mundo quiere una esperanza. Sí. Estés de acuerdo o no. O sea, yo también de pronto pienso en esta gente que dice, ay, ojalá que le vaya mal. Y digo, pues es que nos va a ir mal a todos, ¿no? No le decías el mal, ¿no? Pues no tiene mucho sentido. Claro. Y es un tema del que hemos estado hablando en las últimas semanas, particularmente en este programa, como al final es cierto, gran parte del por qué una figura política, una figura tan popular como la de López Obrador, pues es de un tipo que ha manejado muy bien las expectativas y las manejó tan bien que lo llevaron con 30 millones de votos a la presidencia. El gran tema ahora es manejar las frustraciones, porque la frustración se da a partir del poder, de la toma de decisiones. En algún momento se puede decir que es posiblemente cómodo estar en una posición. Es cómodo ser una oposición, ¿por qué? Bueno, pues porque siempre vas contra
y nada se te carga. Entonces, vaya, ahora vamos a manejar el tema de las frustraciones y veremos. Como dicen, no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Exactamente. Pues bueno, Úrsula, qué placer tenerte por acá. Gracias, ojalá sea muchas gracias. la primera de varias. Ojalá que sí. De verdad. Encantada. Hagamos algo juntos, Úrsula, y nos encanta que andes por acá. De verdad. Gracias y estaremos al pendiente de lo que saque Caro Cruz. Gracias por estar esta noche por acá. A ti, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, seguimos por acá. Vamos a una pausa, regresamos aquí en La Nota Dura.